Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este tutorial vas a aprender cómo crear un texto 3D real, es decir, con volumen. Te explicaré cómo mover la cámara, cambiar las vistas, crear luces, cambiar los colores de las caras de las letras y cómo animar el texto. Además de muchos trucos extras para trabajar con capas en 3D con volumen. Así que vamos a ir. Bien, primero de todo vamos a crear nuestro texto. Por lo tanto, herramienta de texto, clicamos en medio y yo voy a poner 3D. Clico fuera para aceptar, vuelvo a clicar la capa y voy a incrementar este texto no desde la escala, sino desde el tamaño de la fuente en carácter. Toco este número para hacerlo bastante grande para luego ver los detalles cuando lo convertamos en 3D. Más o menos así está bien. Luego, asegúrate, me voy a centrar un poco, que en párrafo esté centrado. Es decir, vamos a darle a este icono. Porque si no, cuando escribimos o modifiquemos el texto, se va a ir hacia la derecha. Es decir, va a ir de este punto del anclaje a la derecha. Así que mejor ponlo aquí, ¿ves? Centrado. Bien. Y ahora simplemente, si quieres, puedes coger el texto y te vas en alinear y le das aquí y aquí para que esté bien centrado. Perfecto, ya tenemos nuestro texto bien grande, centrado y preparado. Luego tenemos que convertir este texto en una capa 3D. Para ello tenemos que ir a esta zona. En caso que no tengas esta zona visible, dale a este botón de aquí para cambiar entre estos modos y para activar la capa 3D. Para activarla, dale a este cubito de aquí a aquí. ¿Ves? Y ahora, si clicamos la capa, ya tenemos el eje tridimensional. Ahora tenemos una capa 3D, pero es plana. Para comprobarlo, podemos mover la cámara. ¿Cómo se mueve la cámara? Mira, truquito. Con Alt y clic derecho del ratón, es decir, tú clica en cualquier zona de la composición. Alt, clic derecho y sin dejar de clicar, arrastra, te permite mover la cámara alrededor de la capa. Es decir, no está rotando el objeto. Nosotros estamos rotando alrededor de él. Como si fuera una persona y la cámara empieza a dar vueltas alrededor del objeto. Bien, entonces esto nos permite ver que la capa está en 3D, pero, como podemos comprobar, es plana, es como una hoja de papel. Y nosotros queremos darle volumen. Bien, entonces hago Control Z para dejar la cámara como estaba, y para darle volumen tenemos que ir a las opciones de la capa, y aquí donde pone Geometry Options, es decir, opciones de geometría. Vemos que está como de color gris. Esto significa que no está activado. Para activarlo tenemos que darle aquí, donde pone cambiar el renderer. Podemos darle aquí y se nos abre esta pestaña. Que si te fijas, esta pestaña es la misma que cuando creamos una composición. Que si vamos aquí, donde pone 3D renderer, nos permite cambiar como el motor del 3D. También se puede hacer desde composición, opciones de la composición. Y vamos aquí y es lo mismo. Entonces tenemos que ir aquí, que ahora está activado en Classic 3D, y activar el Cinema 4D. Si clicamos aquí, de repente se activa el motor que nos activa las opciones de geometría, pero te avisa de un par de cosas. Te dice que se activa, estas opciones que te permiten darle volumen, pero a la vez se desactiva los modos de fusión, el track mate, los estilos de capa y otras cosas como las máscaras. Incluso no podrás aplicar efectos a esta capa. Pero luego verás que se puede aplicar si hacemos una precomposición y cambiamos el motor otra vez. Pero bueno, que lo tengas en cuenta. Le damos OK y ya está. Ahora ya podemos darle volumen. Para ello vamos a ir a las opciones de geometría que acabamos de activar, es decir, esta pestaña de aquí, y vamos a la última opción donde pone Extrusion Dip. Esta opción, este numerito, es el que nos permite dar grosor, volumen a nuestra capa 3D. Pero antes de tocarlo, te recomiendo que cambies la perspectiva de la cámara para poder ver cuánto de largo es el grosor. Entonces lo puedes hacer, recuerda, con Alt y clic para mover la cámara, que por cierto, una cosa que no te he dicho es que si clicas dentro de la capa, te gira a partir de ahí. ¿Ves que ahora lo hace desde la esquina superior o desde aquí, la inferior? Entonces, una cosa, mira, si tú te mareas mucho y tocas y dices, ¡buah, vaya lío, no sé cómo he dejado la cámara! Puedes ir aquí, que te recomiendo que lo trabajes cuando trabajemos con capas 3D. Te vas aquí y lo que puedes hacer es ir al final donde pone resetear la cámara y te vuelve a tu estado normal. Por si le has tocado mucho y te has hecho un lío, recuerda, vas aquí y te resetea. Pero te resetea el modo que tengas seleccionado, que ahora es el Active Camera. ¿Por qué? Porque hay muchos más y te recomiendo que los toques para trabajar. Tienes la vista frontal, desde la izquierda, desde arriba, desde detrás, derecha, de abajo, o si no esta que es muy práctica. Si clicas aquí, que es como una predefinida, fíjate qué pasa. De repente tenemos una vista que está como inclinada, centrada y un poco más pequeña. Y esta es muy útil para ver cómo funciona esta opción y, por ejemplo, luego otras cosas que tocaremos. Total, que ya tenemos esta vista preparada y ahora sí que si tocamos este numerito,
podemos comprobar lo que hace, que básicamente es estirar las letras, darle volumen, grosor. Y el máximo creo que es 1000. Este es el máximo. Pero bueno, esto es un poco feo, así que le daremos un valor un poco más pequeño. Pero ¿ves? Esto es lo que hace el Extrusion Dip. Alargar, darle grosor. Vale, pero ¿qué pasa? Que ahora, como todo es blanco, no se ve las letras, no se ve el contorno. Entonces tenemos que aplicar alguna cosa para que se pueda ver. Tenemos dos opciones. La primera es aplicar una luz para que se cree sombras y reflejos, etc. O pintar cada lado de las letras. Voy a empezar con la luz para que puedas entender las otras opciones, que será mucho más fácil de entenderlo. Para crear una luz, simplemente botón derecho, nuevo, y nos vamos aquí donde pone Light, luz. Clicamos y aquí te pregunta, vale, el nombre de la luz, el color, eso lo dejamos tal cual, y activa esta pestaña si quieres, que esta pestaña te permite, digamos que luego si tenemos un fondo, que se proyecte la sombra en el fondo, en otro objeto. Entonces le das aquí si quieres y hasta le das OK. Y de repente, ¡pum!, se ha creado una luz. Voy a centrar un momento esto. No te preocupes que no voy a entrar en muchos detalles de cómo funciona la luz, pero te voy a explicar lo más importante. Por ejemplo, ten en cuenta que una luz siempre tiene dos puntos. La posición, como cualquier capa en 3D, que puedes clicar y arrastrar, pero si no, moverlo con los ejes, que es más fácil, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda y hacia adelante o atrás. Ten en cuenta que cuando acercas una luz a un objeto, como en la vida real, el cono se hace más pequeño. Y cuando te separas del objeto, se reparte de forma más homogénea. Es decir, el objeto está más iluminado. Hago Control Z. ¿Qué más? Por cierto, este punto de aquí es el punto de interés. Es decir, el enfoque. No el enfoque como la cámara, sino hacia dónde apunta la luz. Puedes clicar y arrastrar para cambiar la dirección. Y esto que ves, pues básicamente es el cono. Y esta línea es la distancia entre el enfoque, el punto donde llega la luz, y la posición. Que también puedes cambiar estos parámetros desde las opciones de Transform. La posición, como siempre, y luego ves que pone aquí Point of Interest, es básicamente el punto este, que lo puedes tocar así, o si no, como te he dicho, clicando encima y arrastrando. Bien. Luego, otra parte interesante es que aquí tienes muchas opciones, pero no voy a explicarlo todo. Quédate básicamente, por ejemplo, con este, que es el ángulo del cono, que si clicas esto, básicamente, ¿ves? Reduces o amplías el cono de luz para que tenga más luz o menos. Y luego, por ejemplo, si lo haces pequeño, puedes tocar aquí el feather, que es como que sea más difuso o más definido el extremo. ¿Ves? Si yo lo pongo a 100%, está mucho más difuso la transición. Y si la pongo a 0, se ve muy cortado. Fíjate aquí en la D. Si hago el cono más pequeño, se va a apreciar. Pero parece poco realista. Entonces, nada, ten en cuenta estos dos valores que son bastante interesantes. Y aquí puedes volver a cambiar el color de la luz. Y aquí hay otras cosas, pero que hoy no entraremos. Lo haremos en otro tutorial. Bien, ya sabemos cómo va un poco la luz. Ahora voy a alejarla un poco y la voy a subir. Y bajar el de esto hacia aquí, más o menos así. Bien, vamos a ver qué más opciones tenemos aquí en la capa de texto. Por cierto, antes de entrar en los detalles de la capa de texto, permíteme decirte un par de puntos muy interesantes a la hora de trabajar con las luces. El primer punto es que si tú no distingues bien la zona negra del texto del fondo, simplemente dale a este botón para activar la capa de transparencia. Y así puedes distinguir bien qué es la letra y qué es el fondo, y ver cómo la luz actúa dentro de la capa de texto. El segundo punto es que si tú quieres poner un fondo detrás de las letras, bueno, haríamos botón derecho, nuevo, sólido. Por ejemplo, de color azul. Bien. ¿Qué pasa? Yo creo un sólido y no aparece. ¿Por qué? Porque tienes que poner la vista primera, activar la cámara. Y si pones esta, entonces se ve. Vamos a centrar un momento la cámara y ahí está. Bueno, ahora deberíamos ponerlo detrás del texto. Bien. Cuando lo tienes así, es decir, no en 3D, el sólido, da igual cómo toques tú la cámara, que el fondo siempre, siempre, siempre va a estar ahí, no se va a mover, porque no es 3D, no tiene 3 ejes. Y esto también significa que la sombra de texto no se va a proyectar en el fondo, porque no están en la misma dimensión. Si tú quieres que el texto se proyecte la sombra en el fondo, tienes que convertir el fondo
en 3D. Por lo tanto, darle a este icono, como siempre. Activamos y ahora está en 3D. Ahora lo que debemos hacer es ponerlo por detrás del texto. Por lo tanto, tocamos este eje y ya vemos, a ver si giro un poco, cómo, bueno, primero que ya está en 3D, es decir, está detrás, pero ¿por qué no se ve la sombra? Oye, no funciona, me estás mintiendo, San. No, tranquilo. Mira, esto es porque en la capa de texto nos hemos olvidado de activar una opción en la Material Options, que es esta de aquí, que pone Cast Shadows. ¿Esto qué es? Esto es activar que la sombra de esta capa, es decir, de la capa 3D, bueno, de las letras, permita proyectarse en otras capas. ¿Ves que está en off? Pues vamos, que si damos aquí, ¡pum! Ya está. Las hemos activado y ahora esta luz proyecta una sombra a otras capas. Es decir, a partir de esta a otras, que en este caso es el fondo, porque hemos puesto un fondo por detrás. Que si ponemos el fondo más lejos, pues oye, ¿ves? Ahí se ve la sombra, o más cercana, o podemos mover el texto, o la luz, recuerda, a ver la luz. Podría mover la luz y mira cómo cambiaría la sombra. Por cierto, luego si haces y lo vuelves, si lo quieres ver normal, y dices, oye, recuerda, ¿cómo se hace para verlo normal y no verlo así? Le das a Reset y ya está, ¿ves? Y si te sale así un poco pequeño, pues simplemente coges la escala del sólido y la haces más grande. Y ya está, ningún problema. Y reajustas todo y punto. Bien, esto quería que quedara bastante claro. Nada, yo voy a borrar el fondo porque no me interesa. Y voy a dejar la vista de antes. Y otro punto que quiero decir es que al trabajar con luces, el After Effects consume más recursos y a la hora de renderizarlo te va a tardar un poco. Así que ten en cuenta si realmente te interesa utilizar luces o no. Eso ya te lo dejo en tus manos. Pero tenlo en cuenta que consume más RAM. Bien, ahora sí que vamos a ver para qué sirven las cosas de geometría. Como podemos ver, hay muy pocas opciones de geometría. La extrusion ya sabemos lo que es básicamente aumentar el grosor o reducirlo. Y luego tenemos como tres opciones que tienen la palabra bevel. Bevel. ¿Qué significa bevel? Bevel es el contorno, el borde de las letras. Por lo tanto, estas opciones nos permiten personalizar estos contornos. Por defecto está desactivado, por eso pone no one. Pero si clicamos aquí, tenemos tres opciones de diseño. Vamos a empezar por la primera, angular. Y fíjate cómo ahora ha cambiado un poco el contorno. Pero para verlo mejor, vamos a hacerlo un poco más grande la letra, para que tenga más definición. Por lo tanto, aprieto la S de escala y voy a aumentar mucho la letra. A ver, pongo esto centrado y la pongo en medio, más o menos así. Bueno, reduzco un poco. Y vale, ahora se me ve muy oscuro porque tengo la luz muy cercana. Por lo tanto, voy a alejarla para que se ilumine bien el texto. Perfecto. Y ahora hago un zoom para que se vea con alta definición el borde, es decir, el bevel. ¿Ves? El bevel es esto. Ves que todos los contornos tienen ahora como, pues eso, una inclinación y la luz se refleja diferente. Eso es el bevel. Entonces, volviendo aquí, a ver, ¿dónde estás? En geometría. Luego tenemos este numerito que es como, pues que sea más largo o más pequeño, más definido. ¿Ves? Ahí se ve bien, ¿no? Entonces, máximo es 10 y mínimo pues es 0 que desaparece. Y luego tienes esto que dices, Hole Bevel Div. ¿Esto qué es? Esto básicamente es que las letras que tengan agujeros, como aquí en este caso la D, tú, si está 100%, se ve. Pero si no, lo puedes reducir solo en los agujeros, no afecta a lo que no es un agujero. Es más, lo puedes poner a 0 para que en los agujeros no haya bevel, ¿ves? Aquí sí que hay, aquí también, pero en este agujero no hay. Y sería lo mismo con, yo qué sé, con una B, con una O, todo lo que tenga un agujero. Entonces nada, puedes controlarlo. Así que has visto que es bastante fácil. Y luego pues tenemos cóncavo, que básicamente lo que hace es, lo que puedes ver, es como un bevel, pues hacia adentro, como si fuera la parte de dentro de una cuchara, ¿no? ¿Ves? Cóncavo se llama. Y luego el otro es convexo, que básicamente es el opuesto, como si fuera más redondito, más suave. Entonces tú puedes elegir entre angular, cóncavo o convexo. O si no quieres, pues le dices que no y ya está. Así que nada, ya sabes todas las opciones de geometría. Ves que no tiene ningún secreto, ¿no? Quería hacerlo con la luz porque es mucho más fácil de entender
el concepto bevel si aplicas una luz. Ahora, si no quieres trabajar con luces, te voy a mostrar otra manera para personalizar los colores de los bordes e incluso del bevel. Por cierto, otra cosa interesante para los que tengáis un ordenador que os va un poco lento. Cuando movemos la cámara, que a veces se pixela, ¿ves cómo puedes comprobar? Si quieres que no se pixele tanto, o vamos a decirlo de otra forma, que no te vaya tan lento el ordenador, lo que puedes hacer es tocar este botón de aquí, que es para la forma de cómo te muestra las previews. Por ejemplo, si pones esto, simplemente se ve el wireframe, que es esto, que no es muy útil, pero por defecto siempre está este. Pero si pones este, el off, ¿esto qué hace? Esto básicamente hace que cuando muevas la cámara, ¿ves? No todo el rato está cargando. Es como que te reduce los fotogramas de preview y no se pixela tanto. ¿Te has dado cuenta? Entonces es una forma de hacer que tu ordenador vaya un poco más rápido a la hora de girar la cámara. Un truquito. Y si no quieres que se vea todo el rato, pues oye, a alta resolución, en tiempo real, pues tocas este y ya está. Pero ves, a veces se pixela, a veces no. Depende de cuánto caché tienes en tu ordenador. Nada, un pequeño detalle que te puede servir. Bueno, vamos al tema. Ahora sí que voy a cargarme la luz. Ya no la queremos. Suprimir. Bien, tenemos nuestro texto. ¿Qué pasa? Ahora es de color blanco. Claro, ¿cómo hacemos para que un texto en que no pongamos una luz tenga distinción en los bordes? Para eso tenemos que ir aquí en Animate. Clicamos y aparecen aquí ahora nuevo 4 grupos, que antes no estaban. ¿Por qué? Porque se refieren a las caras de la letra. Fíjate, no te preocupes que todo está repetido. Todo esto es lo mismo que esto, esto y esto. Simplemente esto es el front, es la parte delantera de la letra. El bevel, sabemos lo que es el bevel, el side son los lados y el back es la parte trasera. Entonces, por ejemplo, si tú quieres cambiar el color, vamos a poner de los lados, voy a poner, ¿ves? Voy aquí a color y tengo dos opciones. Bueno, tengo varias. Tú puedes apretar RGB y de repente, ¿ves? Se tiñe de un color, que aquí lo puedes cambiar y puedes poner el color que tú quieras. Y ya tienes un texto pues con un color diferente en los lados. Fíjate. O si no quieres ponerle un color concreto y quieres que sea el mismo que tienes aplicado, en este caso el blanco, pero con diferente tonalidad, pero voy a hacer Control Z para borrarlo. Voy aquí, borrar. Pues simplemente te aconsejo, vamos al site, que en vez de color le pongas brightness, es decir, la luminosidad. Y lo tienes ahí al 0%. Entonces, si subes esto... Pero creo que me he equivocado. Ahora sí. Si lo bajas, es decir, si lo subes no ves mucha diferencia. Pero si lo bajas, mira qué pasa. Estamos reduciendo, digamos, la cantidad de blanco. Por lo tanto, pues creamos este efecto. ¿Ves? Pero voy a poner esto normal. Así que acuérdate, hago reset. Ahora. Para girarlo bien. Y lo bueno de hacerlo de este modo es que tú puedes cambiar el color de la letra. ¿Cómo cambio el color de la letra? Pues te vas aquí, carácter, y ya está. Y le dices, mira, quiero que te pongas, yo qué sé, rojo. ¿Ves? Y ahora es rojo, pero en los lados la luminosidad es menor. Así no tienes que estar cambiando cada color, o sea, cada lado de un color diferente. Y si no quieres hacer esto, pues oye, lo haces de la otra forma. Entonces tú puedes elegir, pues eso, aplicarle un color o cambiar la luminosidad, o la saturación, opacidad, etc. Hay muchas cosas, pero bueno, lo importante es quédate con los colores. Y si no, lo que te digo, pues oye, mira, vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, que sea, no sé, a ver, de color blanco y los lados de color azul, a ver, front, color, RGB, no, me he equivocado, perdón, front no, bevel, bevel no, que ya me lío con tantas categorías, side, RGB, vamos a poner un azul así un poco oscuro, ¿vale? Bien. Y lo que te decía, se puede colorear el bevel, como resaltar el contorno. Entonces te vas aquí, Animate, y pones bevel. Y vamos a ponerle, pues yo qué sé, RGB, ¿ves? Rojo, lo dejamos en rojo. ¿Ves? Y ahora tengo el contorno pintado. Y los lados también. Y si quisiera podía pintar el color de atrás. Ya tengo esto fácilmente, pero bueno, también es tontería. En back. Pones color y ya está. ¿Ves? Y pones, por ejemplo, pues yo qué sé, amarillo. ¿Ves? Y puedes personalizar todos los lados que tú quieras de las letras. Así que no tiene mucho secreto. Pero bueno, así queda un poco feo. Vamos a resetear esto. Estoy moviendo loco. Claro, es que tengo el texto un poco grande. Ahora, Shan. Que si no, esto es un poco lioso. ¿Ves? Y ahora sí.
Entonces nada, ya sabes cómo personalizar tu texto. Y ahora vamos a hacer una animación de cómo girarlo, que no tiene mucho secreto. Para animar este texto vamos a tocar en la rotación. Por lo tanto, apretamos la R de rotación y vamos a animarlo desde estos ejes, desde la X y la Z. No desde la orientación, desde estos, porque nos permiten animarlos individualmente y hacer más de una vuelta. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a tocar, yo qué sé, la X. Vale, pero ¿qué pasa? Lo estás viendo, ¿no? Está girando desde el anclaje. ¿Pero el anclaje dónde está? Es esta bolita de aquí, es decir, en la parte inferior. Y yo no quiero que gire así, yo quiero que gire como si estuviera en el medio. Por lo tanto, tenemos que arreglar esto. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Tocando las flechas? No, porque las flechas es la posición. Hay que ir a Transform y tocar aquí el Anchor Point. Vale, pero ¿cómo lo hacemos? Podemos tocar aquí, pero no vemos bien claro cómo si está en medio, si no. La mejor forma es tocar los modos de vista. Y aquí tienes unos que son fijos. El front, que es parecido a este, el left, el top, etc. Lo bueno de estos es que no te permite, mira, si intento mover la cámara, están fijos, es decir, no te deja tocar la cámara para que no la líes. Los otros sí, este y estos te deja tocar la cámara, estos no. Por lo tanto, vamos a poner, por ejemplo, left y vamos a poner esta bolita que esté aquí en medio. Ahora sí que entonces que intento, a ver, ¿este cuál es? Voy a dejar este en 0. Vamos a tocar este, ¿vale? La altura. Eso sí, voy a subir esto que si no, no veo. Y ahora este, voy a intentar que esté en el medio. Y veo que más o menos el medio es aquí. Por lo tanto, voy a subirlo un poco más. ¿Ves? Que coincida. Espera. La flecha azul. Más o menos, ¿eh? No tiene por qué ser perfecto. Y aquí la flecha verde veo que coincide con esto. Si no, toco un par de numeritos aquí. Se me ha ido el eje. A ver. Bueno, más o menos ya ahí lo tenemos. Y para comprobarlo podemos poner, por ejemplo, top y nos fijamos que está en el medio. Bien, ahora sí que tenemos el anclaje en el medio. Por lo tanto, la rotación será correcta. Voy a mover un poco esto y ponerlo bien. Vamos a poner esta. No, vamos a poner la realista, la Active Camera. Bien, centro esto. Y ahora sí que aprieto la R y, por ejemplo, voy a hacer una animación. Podría hacer así. Vamos a hacer una así, por ejemplo, ¿vale? Apretamos aquí para hacer un keyframe. Me pongo, yo qué sé, unos 3-4 segundos para que sea una animación lenta. Aprieto la N para hacer un bucle y le doy, por ejemplo, una vuelta. Voy a poner -1, que creo que va hacia adelante. A ver. No, me he equivocado. -1 va hacia atrás. Bueno, no pasa nada. Pongo 1 positivo y ya está. 1 significa una vuelta entera. Dejamos que cargue. Y ya lo tenemos. Hemos hecho una animación en bucle que está rotando hacia adelante. Y si no quieres que sea así, vamos a dejarlo en 0, borramos y tocamos, por ejemplo, la I. Y lo mismo, pues un keyframe, me pongo aquí y yo qué sé, pongo una vuelta. Y ya lo tenemos. ¿Has visto qué fácil, no? Por cierto, voy a borrar la parte amarilla que no me gusta. Parece aquí de una marca conocida de un supermercado. Y quiero borrarlo. ¿Dónde está? Texto. A ver, ¿dónde está el amarillo? Hijo mío, aquí. Suprimir. Bien, y si quieres poner un fondo, ¿cómo era? Botón derecho, nuevo, sólido. Voy a dejarlo en azul, lo pongo por debajo, ya tengo un fondo constantemente, que podría ser incluso un vídeo, lo que tú quieras, pero como no está en 3D, siempre está ahí, fijo. Y ya está, ya tienes un texto ahí muy bonito, girando. Lo he hecho un poco fácil y rápido, pero se puede mejorar. Y recuerda que puedes cambiar el texto en cualquier momento. Clicando 2 veces, bueno, en la capa Notion, en el texto, y pones, por ejemplo, pues texto, yo qué sé. Eso sí, vamos a hacerlo un poco más pequeño, con la escala, y ves, ya está, es lo mismo. En cualquier momento tú puedes cambiar el texto. No te preocupes. Eso sí, si tú quieres aplicar efectos, vas a ver que no se van a ver reflejados en esta capa, no te funcionan. Entonces, ¿cómo se hace? Shan, ¿cómo aplico un efecto porque quiero hacer algo ahí especial, un glow o lo que sea? Para ello tienes que precomponer el texto. Botón derecho, precomponer, y lo dejamos así, texto comp, da igual. Y ahora, no dentro de la composición que hemos creado, sino afuera, donde está la del texto,
Tenemos que cambiar el motor, es decir, recuerda que está en Cinema 4D, que esto nos limita mucho. Tú, dentro de cada composición, puedes elegir si estás en... ¿Dónde está? Aquí, en Cinema 4D o en el clásico. Ojo, aquí no lo tocamos porque si no se va a deshacer todo. Nos vamos donde no está el texto, es decir, aquí, donde está precomponido, precompuesto mejor dicho, y aquí sí que le pongo Classic 3D. No te preocupes que no te lo desmonta. Entonces, lo bueno es que ahora le podemos aplicar efectos. Por ejemplo, yo qué sé, el glow. Cojo un glow y lo pongo en la precomposición. ¿Ves? Y si toco, yo qué sé, vamos a ver ahí. ¿Ves cómo le afecta? Entonces, si quieres aplicar cualquier efecto, recuerda, la clave es precomponer y cambiar el modo a Classic 3D. Y no te preocupes que luego si vas ahí, tienes el texto original. En Cinema 4D. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora toca a ti practicar con las diferentes técnicas que te he enseñado. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva, y si tienes cualquier duda me la puedes dejar en comentarios. Y te invito a que te suscribas a mi canal, donde vas a aprender muchos tutoriales sobre After Effects y otros programas de edición de imagen y de vídeo. Un saludo, que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.